César Abraham Vallejo Mendoza nació en Santiago de Chuco en 1892, poeta peruano de origen mestizo y provinciano. Es el menor de 11 hermanos. Vallejo cursó sus estudios de segunda enseñanza en el Colegio de San Nicolás, Huamachuco, en 1915. Después de obtener el título de bachiller en letras, inició sus estudios de fisiología y letras en la Universidad de Trujillo y de Derecho en la Universidad Nacional de San Marcos, en Lima, pero abandonó sus estudios para instalarse como maestro en Trujillo. Vallejo en prisión. Según el autor Espesúa, en el año 2020 refiere que César Vallejo retorna a Santiago de Chuco y es en el transcurso de las celebraciones patronales que se genera un motín, donde lo culpan de participar en el robo e incendio de la propiedad de Raúl Santamaría. Esto sucedió el 1 de mayo de 1920. Asimismo lo llevaron preso por 112 días. Estando en prisión confesó lo trágico que fue para su vida estar en esta situación. La autoridad judicial lo subsanó por inaceptable encarcelamiento, debido a la difusión de una carta donde se constata que fue injusta su detención hasta 1921. Luego de casi 9 décadas dedicaron un reportaje titulado Desagravio Vallejo, de juez a injusto rey, realizada por el Sistema de Justicia en Trujillo del año 2015. Además, especificó el daño que le ocasionó estas circunstancias en el posterior verso. En suma, no poseo nada para expresar mi vida, sino mi muerte. La lamentable pérdida de su madre y su encarcelamiento intervinieron para la temática de su poemario llamado Trilce. Vallejo como estudiante y maestro. El autor Esquerre, en el año 2019, nos comenta que Vallejo fue reconocido como un estudiante destacado cuando se graduó de la escuela secundaria, y entre sus años universitarios trabajó como maestro en escuelas como San Juan y Centro Viejo. También enseñó en Lima. Ciro Alegría fue el alumno más importante de la experiencia de Vallejo como maestro, y su testimonio fue más importante de la experiencia de César Vallejo como maestro de escuela primaria. Ciro Alegría contó que César Vallejo enseñaba lo más básico como historia, religión, matemáticas, además de leer y escribir. Los logros de Vallejo. Según el autor Moreno, en el año 2002, afirma que gracias a la obra titulada Más allá de la vida y la muerte, César Vallejo logra ganar un concurso y asimismo puede lograr imprimir el segundo volumen de sus poemas de Trilce, donde la mayoría de sus versos fueron escritas durante su estadía en la cárcel, y justo cuando Chocano termina de leer el libro lo ve como el Walt Whitman del sur. Luego viene el prólogo de una ferviente admiración de Antenor Orrego y junto con el comentario de Sánchez, que es ¿por qué Vallejo ha escrito Trilce? Pues ha lanzado un libro imprescindible y estrambótico. El lenguaje poético de Vallejo. Según Pietrica del 2016, nos menciona que Vallejo inicia con la poesía guiado por el movimiento popular, el modernismo. Dentro de esta corriente podemos encontrar el poema de los Heraldos Negros. Es una de sus poemas muy conocidas actualmente. Sus temas de esta corriente recuerdan el pasado y buscan encontrar el pragmatismo del mundo contemporáneo. En sí, en la mayoría de sus poemas son muy cortos y ligeros, pero con un sentimiento de desazón. No podemos también olvidar que utilizó esta corriente de una manera crítica y personal para manifestar su preocupación de lo observado en el mundo. Como hemos podido notar, las obras de Vallejo a lo largo de los años ha hecho que se vuelva uno de los más importantes representantes del Perú en la literatura, no solo por su estilo, su escritura y la relevancia de sus obras, sino por su aporte a la misma literatura, implementando técnicas nuevas, novedosas y frescas para la ejecución de esta misma, cual hace recalcar que tiene uno de los merecidos puestos en las listas de los más ilustres autores de nuestro país. El concepto del emprendimiento. Según Santa y Serna del 2018, nos mencionan que el emprendimiento en sí va a ser la acción de crear un proyecto. Esto se logra mediante la investigación de los factores contextuales y también los factores internos de la organización. En los factores contextuales tenemos que
los económicos, sociales, culturales y políticos. También para poder realizarlo, el emprendimiento en sí se necesita de una idea de algo innovador. Podemos deducir que el emprendimiento es aquella actitud de las personas que les va a permitir emprender en nuevos proyectos, nuevos retos que los ayudarán a avanzar como también a progresar en su vida económicamente y personal. Por ello, a esa persona también se le llama lo que es emprendedor. Tipos de emprendimiento. Según Valencia en el 2018, nos mencionan que el emprendimiento se puede clasificar en diversas modalidades. A partir de la perspectiva de la independencia económica, el emprendimiento se clasifica en 3 categorías. Tenemos el emprendimiento empresarial, el emprendimiento mixto y también el emprendimiento intraemprendimiento. El emprendimiento empresarial es aquella actividad libre en el que se recibe la integridad de las ganancias de un plan. El emprendimiento mixto, en cambio, se recibe el ingreso de 2 fuentes, ya sea de una propia y la otra de la propiedad de los terceros. Y en el emprendimiento intraemprendimiento son las empresas que pertenecen a corporativos y asociaciones. Actualmente, con frecuencia vemos el emprendimiento empresarial y el intraemprendimiento en el Perú, ya que los emprendedores prefieren tener su propio emprendimiento, ya que es para que sea independiente, donde las ganancias del proyecto sean para ellos. Hablar de cultura emprendedora significa todos los enfoques para alcanzar metas satisfactorias en beneficio personal y social, es decir, aprovechar las propias condiciones, riqueza cultural, habilidades para enfrentar situaciones difíciles y ganar. Prácticas de emprendimiento que avanzan de caso en caso para recompensar dinámicamente en ejemplos de extrema incertidumbre y síntomas de comportamiento de autoexplotación. Para finalizar, el emprendimiento es esa actitud de la persona que le permite asumir nuevos proyectos, nuevos retos. Eso ayuda a avanzar así como en la vida económicamente, pero todo esto se llega con el fin de lograr un objetivo trazado anteriormente en forma del pensar del emprendedor, para poder lograr sus objetivos, ya sea a corto o a largo plazo, y se logre el objetivo. Buenas con todos. El emprendimiento social es una acción y un proceso guiado por un fin social, dirigido a crear valor social en una comunidad. No debe haber diferencia con la empresa comercial en términos de operación, en última instancia hacia el beneficio. Algunas habilidades implican liderazgo, creación de redes e identificación de oportunidades. Podemos resumir que un emprendedor es alguien que puede aparecer y triunfar en la vida, por necesidad o por oportunidades. El emprendedor es el líder de su propio negocio y quien decide lo que debe hacer, y que no solo se debe a que solo invierta dinero, sino más a lo que se puede llegar a hacer con el solo poder de una solución colectiva. La radionovela. Medina, 1998, nos dice que la radionovela es un género popular y con mucha sintonía. Es diferente a las telenovelas, ya que llama la atención de la radionovela es el narrador y los diálogos, los distintos personajes como su pronunciación, los silencios, el acento, el énfasis y las pausas. En la radionovela las historias se basan en el melodrama como las relaciones sociales, culturales y familiares. La radionovela y la comunicación. Sola 2009 nos dice que en el España de la posguerra la radio era uno de los medios sociales más importantes y se podría decir que casi único, hasta la llegada de la televisión a finales de los años 50. La radio se convirtió en una herramienta de entretenimiento para todos los españoles y también una herramienta eficaz de propaganda del franquismo. Por lo tanto, la automatización de la información ocurre ya que en todas las estaciones
transmitían solo información oficial y gubernamental. La radio en España aseguró una famosa sección que se convirtió en uno de los íconos sonoros más sintonizados de esa época. Ahora voy a hablar acerca de las características de la radionovela. En el texto, según Medina, en el año 2020, se explica que todas las características que hacen a la radionovela un productor y un tipo de producción que tiene una propuesta muy valiosa como reflejo de la cotidianidad de las parejas, las familias, la escuela, etc. Las comunidades, de una forma que aporte o al menos represente correctamente la misma población a la que va dirigida, a pesar de sus claras limitaciones como pueden ser no tener apoyo de una imagen, solo sostenerse con palabras, el narrador, los diálogos, etc. Todo esto lo que implica es pronunciación, acento, énfasis, pausas y silencio. Ahora, como vemos en esta lista de documentos, evidencias, etc., se llega a la conclusión más que clara que si bien es cierto que la radionovela es para muchos un género olvidado, se va a mantener en la memoria colectiva de aquellos a los que les llegó y en las páginas de la historia popular como uno de los géneros que marcó en la sociedad y la hizo acercarse un poco gracias a sus historias, su encanto y su esencia, así como el efecto que tenía en la gente en aquella época. Ahora, respecto a la importancia de la radionovela, la autora Sandoval, en el año 2020 también, menciona que de hecho, en su realidad nacional como muchos de los países de Latinoamérica, tuvo una importancia remarcable en la sociedad de los años 50-60, donde estuvo en boga, cosa que a la larga o a la corta causó que incluso las propias estaciones empezaran a desarrollar sus propias producciones, y aunque parecidas a las obras mexicanas en cuanto a estructura dramática como la novela romántica, se generan en su momento una sensación solo comparable con el posterior éxito de la televisión, incluso haciendo que sus autores migraran a ese escena. Al final de repasar toda esta lectura de datos, llegamos a la conclusión que el género de la novela ha sido uno de los más importantes y relevantes de su tiempo, y que es inevitable al hablar de ella evocar un pasado mucho mejor, una época más glamorosa e ilustre y a la vez más íntima y cercana con las personas que formaban esa sociedad y que la hicieron. Y hasta cierto punto la sociedad sea de la manera en que la conocemos ahora, ¿no? Eso sería todo. Historia de la obra Colacho de Hermanos. Según Yangali 2018, en la obra ambos hermanos Cordel y Acidal son dueños de una pequeña tienda en Taque. Su negocio de ellos prospera al relacionarse con la alta sociedad, sobre todo cuando una empresa transnacional norteamericana comienza a explotar unas minas cercanas al pueblo, aprovechándose del trabajo de los indígenas. Con el paso del tiempo se convierten en patrones, pero no satisfechos con estos, ellos aspiran a cargos políticos. Pese a la inocultable precocidad e ignorancia de sus formas, llegan a hacer campañas políticas. Y Cordel termina por convertirse en presidente de la República. Finalmente, eso no lo salva de ser destituido por un golpe de Estado. Influencia de Colachos Hermanos en la vida de César Vallejo. Según Vargas 2018, esta obra nos habla del crecimiento social y económico que alcanzaron los hermanos, que pasaron de ser trabajadores a administradores de una minera, que es la Cotarca Corporation, mientras que continúan contratando personal para trabajar en la minera. Paralelo a esto, ellos siguen haciendo crecer el bazar. En esta obra se puede notar cómo las autoridades y poderes son corruptos y no existe ningún sentido de justicia. Esto abarca infinidades de problemas sociales que en los años 30 ningún dramaturgo se atrevía a exponer. En este análisis a la obra Colacho Hermanos se ve que es una farsa teatral de otra obra de Vallejo, siendo esta El Zúñzano, dando a conocer que esta es una crítica social a la sociedad peruana de ese entonces, y también tomando como inspiración esos problemas económicos y sociales y políticos del Perú durante el diseño de Leguía. Mencionando a Yangali, el argumento de esta obra trata de dos hermanos, Colacho y Acidal, quienes poco a poco se adentran en la alta sociedad, ganándose más respeto hasta llegar también a la política, gracias a Química Corporation, donde también trabajan en la protección de indígenas en minería. Aprovechándose de ellos, al final uno de los hermanos termina siendo presidente, pero luego siendo derrocado. En esta obra también se llega a ver varios temas, como la protección del indio, la gente que se pelea por el poder convirtiéndose en arribismo, y también la decadencia de la democracia en el Perú. El Perú durante los años 1920 y 1930 estaba en una crisis política por el presidente Augusto Leguía. Había hecho planes para su gobierno y
de paso no dejar que nadie se interpusiera en su plan, dando lugar a su gobierno de 11 años o oncenio. Mencionando a Ames, Leguía quería controlar el Estado y para eso intentó estar en el Parlamento arremetiendo contra la Junta Electoral Nacional. Después de eso intentó destrozar la continuidad democrática y ya cuando tomó el poder mandó a varios de sus miembros del Parlamento a que fueran arrestados y mencionó a los periódicos lo que sería su mandato permanente. Llegando al año 1930, gracias a un golpe de Estado, Leguía ha sido derrocado, pero los que querían asumir el cargo político del Perú querían ser partidos marxistas y popularistas. Y gracias a todo eso, Vallejo sacó su inspiración para escribir con los 8 hermanos, demostrando la democracia y crisis política del Perú.